Bienvenido a otro episodio de El Círculo, un espacio para conversaciones reales, información honesta y entrevistas significativas sobre la vida, la iglesia, cultura, liderazgo y todo lo que se le asemeje. Si tenés algún comentario, pregunta o duda, escribinos al correo info@interludio.org. No olvides suscribirte y si te gustó lo que hacemos, podés compartirlo. Hola, hoy estoy muy emocionado porque quiero compartir con ustedes un material, unas cuantas ideas que tuve la oportunidad de compartir a manera prácticamente de ponencia en un diálogo que tuvimos a inicios más bien a finales de la semana pasada, organizado por la UCR y que tenía que ver con un filósofo, don Arnoldo Mora, y un biólogo y un teólogo, un pastor de mi parte, sobre los aportes de la ciencia y de la religión en medio de la crisis o la pandemia del coronavirus. Y entonces yo escribí unas cuantas notas que quiero compartir con ustedes hoy, y probablemente va a ser un poco filosófico, pero creo que tiene valiosas reflexiones, no porque yo lo haya hecho, sino porque estoy mencionando las reflexiones de algunas otras personas que han estado escribiendo y que han estado pensando en todo esto. ¿Cómo será el mundo a partir de ahora? ¿Cómo vamos a vivir después de toda esta pausa que el planeta entero ha tenido obligatoriamente que hacer? ¿Cómo será este mundo? ¿Habrá cambios realmente? Y si hay cambios, ¿qué tipo de cambios vendrán? ¿A qué tenemos que irnos ateniendo? Así que esta ponencia se llamó Esbozo para una teología en pandemia. Y quiero compartir esas ideas que son realmente pensamientos preliminares, ni siquiera un abordaje profundo, es un acercamiento más que un abordaje, y pensando más en abrir conversación que en dar una ponencia seria y profunda, pero creo que hay algunas cosas interesantes. Desde hace tiempo hay voces, hay pensadores, sobre todo filósofos y filósofas, que han estado pensando en qué pasaría si el mundo colapsa de alguna manera, ya sea por un virus, ya sea por un quiebre económico o alguna guerra mundial. Creo que en la coyuntura que estamos viviendo nosotros hay varios elementos que se juntan. No es una guerra, pero estamos en guerra. Hay una epidemia, un virus, y al mismo tiempo hay una crisis económica de la estructura económica mundial. Así que quiero mencionar varios de estos pensadores y pensadoras que han estado publicando desde hace ya mucho tiempo acerca de cómo sería el mundo si pasara esto. Y han estado publicando ahora que está sucediendo esto. Y luego me voy a concentrar en tres teólogos o tres pensadores cristianos que aportan algo a nuestros días ahora mismo. Debo hablar entonces en cuanto a filósofos de lo que han estado pensando y cómo están elucubrando el futuro. Debo hablar y debo mencionar a Giorgio Agamben, a Slavoj Žižek, a Nancy, a Franco Bifo Berardi, a Judith Butler, a David Harvey, algunos otros, pero también me interesa muchísimo a Byung-Chul Han, que es el que más he leído en estos últimos días. Hay una conversación, hay una discusión, sobre todo entre los cuatro primeros, o entre los dos primeros y el último incluso, Agamben, Žižek y Han. Y se une también muy interesantemente Butler. Vean, ahí desde el 26 de febrero, Giorgio Agamben publica un artículo que se llama La invención de una epidemia. El día después, el 27 de febrero del 2020, Žižek publica un artículo que se llama El coronavirus es un golpe al capitalismo a lo Kill Bill. El 28 de febrero, es decir, un día después que Žižek y 2 días después que Agamben,
Nancy publica un artículo que se llama Excepción Viral. El 19 de marzo, ya el mes siguiente, Judith Butler publica un artículo que se llama El capitalismo tiene sus límites. Y por último, el 22 de marzo, Han publica un artículo que se llama La emergencia viral y el mundo del mañana. La invención de la epidemia de Agamben duda de la veracidad. En aquel entonces, recordemos que él publica y escribe ese primer artículo el 26 de febrero. Duda de la veracidad de la posibilidad de una epidemia. Y habla incluso de medidas de emergencia frenéticas, irracionales. También se refiere a clima de pánico, a comportamientos desproporcionados. Y atribuye esas reacciones que se estaban sucediendo en el mundo a un anhelo de control ciudadano y a un peligro del resurgimiento de políticas de control y de totalitarismos. Es decir, como un aprovechamiento de los políticos y de los estados para controlar a la ciudadanía. Actualmente muchos países que tienen la tecnología controlan la epidemia por medio de el Big Data, y en Israel, en China y en algunos otros lugares se controla a la población por medio de sus celulares, sabe dónde están, la temperatura corporal y otros datos. Pero por su parte, CISEC publica el 26 de febrero y vaticina la muerte del capitalismo tal y como lo conocemos. Esa es otra dimensión, ¿verdad? El primero habla de un control absoluto del ciudadano. Ya no tenemos privacidad, todos estamos confinados en nuestras casas y el Estado asume la potestad y el control absoluto de quién camina, quién sale, quién entra, etc. Y CISEC habla de la dimensión de la estructura económica, el fin o la muerte del capitalismo tal y como lo conocemos. En ese artículo publicado el 27 de febrero, CISEC afirma con una cierta esperanza y dice: pero quizás otro virus ideológico y mucho más beneficioso se propagará y con suerte nos afectará. El virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las famosas formas de solidaridad y cooperación global. CISEC realmente está proponiendo como un cambio de lo que él vislumbra hacia el futuro, de un mundo más solidario, un mundo alternativo donde hay solidaridad y cooperación global. Y continúa reflexionando con una observación no menos inquietante a la que él llama regreso del animismo capitalista. Dice lo siguiente: otro fenómeno extraño que podemos observar es el retorno triunfal del animismo capitalista, de tratar los fenómenos sociales como los mercados o el capital financiero como entidades vivientes. Si uno lee nuestros grandes medios, la impresión es que lo que realmente debería preocuparnos no son miles de personas que ya murieron y miles más que morirán, sino el hecho de que los mercados se están poniendo nerviosos. El coronavirus perturba cada vez más el buen funcionamiento del mercado mundial y, como escuchamos, el crecimiento puede caer en un 2 o 3%. Es decir, CISEC está diciendo vamos a tener un mundo mucho más solidario, pero de alguna u otra forma estamos cayendo en el error de darle un trato a esas cosas que son inertes como el capital, los grandes medios, etcétera, como si fueran entes vivientes, y poniéndonos a elegir entre defender el capital y defender la vida. Por su parte, Judith Butler afirma lo siguiente. Dice: el aislamiento obligatorio coincide con un nuevo reconocimiento de nuestra interdependencia global durante el nuevo tiempo y espacio que impone la pandemia. Es decir, ella nos recuerda la fragilidad colectiva. Nadie está totalmente a salvo y ahora descubrimos, como si fuera algo nuevo, la necesidad de la solidaridad, del cuidado mutuo, el acercarnos unos a otros, incluso la interdependencia mundial sin la voracidad del mercado. Ella dice lo siguiente: el virus no discrimina, podríamos decir que nos trata por igual, nos pone igualmente en riesgo de enfermar, perder a alguien cercano y vivir en un mundo de inminente amenaza.
por cierto, se mueve y ataca el virus, demuestra que la comunidad humana es igualmente frágil. En resumen, el pensamiento actual puede dividirse en dos alternativas. La extrema del pensamiento de un mundo terrible en el que va a haber control ciudadano y perdemos todas nuestras libertades y los estados se van a convertir en estados autoritarios. Ahí está Agamben, y mucho más drástico que él estaría Han, diciendo a partir de ahora el problema va a ser el control ciudadano, lo que supondría el regreso de un capitalismo más voraz y destructivo y una ciudadanía debilitada y doblegada. No tendríamos ni voz ni voto y seríamos solo como cosas que caminan administradas por el Estado. Pero por otra parte, ese sería el escenario terrible, apocalíptico, por así decirlo. Pero por otra parte existe la alternativa de una sociedad que descubre la solidaridad. Ahí está Zizek y ahí está Judith Butler. Hablando de solidaridad, el poder ciudadano que recompone sus valores casi que en un nuevo humanismo. Butler, de hecho, y yo pienso igual que ella, nos dice que de hecho hay una amenaza que quizás sea peor que todas las anteriores. Y yo coincido con ella. Ella dice que, por ejemplo, el mundo no va a cambiar, el mundo va a seguir igual. Después de 3 o 6 meses máximo de estar en una crisis como la que tenemos, va a haber más pobres, ¿sí? Habrá empresas que quiebren y habrá cosas que cambien medianamente en el mundo. Pero después de que todo vuelva a la normalidad, la inercia del planeta y la inercia del sistema va a decir, de ahí podemos seguir funcionando como antes. Es lo único que sabemos hacer y así hemos funcionado toda la vida. Así que la inercia nos va a regresar a ser las mismas personas y los mismos países y el mismo sistema de antes. Para que haya un verdadero cambio de paradigma, eso no se hace en 3 meses ni en 6 meses. Debería suceder durante unos 2 años seguidos de excepción, por así decirlo, y eso no va a ocurrir. Entonces, yo pienso que van a haber algunos cambios para bien, como una población más solidaria, más sensible. Pero el sistema capitalista y el sistema económico mundial y algunas otras cosas tales y como funcionan probablemente van a regresar a funcionar como funcionaban desde antes. Pero ¿qué tiene que decir la teología al respecto? ¿Qué podemos aprender de los teólogos del pasado o de algunos teólogos del pasado para el día de hoy? Yo he escogido tres personas como guías, como gente que chapeó el camino un poco adelante que nosotros y vivió situaciones que podemos, aunque no son iguales, comparar con la nuestra. Y en primer lugar quiero hablar de Jürgen Moltmann. Moltmann escribió algo que se llama la teología de la esperanza. Un alemán que escribió esta teología y quien fue prisionero de guerra de la Segunda Guerra Mundial entre el 45 y el 48. Él dice lo siguiente: es bueno vivir, pero es difícil ser un superviviente. ¿Y cómo tener esperanza siendo supervivientes de tragedias, de colapsos mundiales, de pandemias, de pérdida? Y él nos reta a creer contra toda esperanza, aún frente al Hester Panim, es decir, el rostro oculto de Dios, a seguir creyendo. Esa teología de la esperanza fue publicada en 1964 y no se trata tanto de un montón de temas nuevos o de una teología absolutamente nueva, pero sí de situar la actividad teológica bajo el horizonte de la esperanza, de seguir creyendo. Desde entonces queda cada vez más claro, desde que él escribe esto, lo siguiente, y él lo escribe, abro comillas, dice: en su integridad y no solo en un apéndice, el cristianismo es escatología, es decir, es esperanza, mirada y orientación hacia adelante, hacia el futuro, y es también por ello mismo apertura y transformación del presente. El presente no puede seguir igual.
La teología cristiana tiene que pensar que el presente no puede quedarse igual, hay que transformarlo. Y si esta situación que está viviendo el planeta nos alienta a transformar el presente, entonces hay esperanza. Hay cosas buenas que van a surgir de esto. Y ahí en la teología de la esperanza de Moltmann queda perfilado un estilo de pensamiento teológico muy interesante. Que este gran creyente de la Iglesia Reformada Evangélica alemana no cesa de impulsar ese pensamiento en su obra. Se trata de hacer teología desde el fundamento de la esperanza, interrogándose por la responsabilidad que la fe cristiana tiene en el pensar y la obra del mundo. Es decir, ¿cómo podemos aportar los creyentes a que el mundo sea mejor ahora? No más dividido, no más peleado, sino más reconciliado, más humano. Él escribe también lo siguiente en una obra que se llama El Dios crucificado y conversión al futuro. Dice, una esperanza escatológica tiene relevancia política y un cristianismo radical tiene efectos revolucionarios. Así pues, ¿cómo pensar en el futuro, en el mañana desde la esperanza que promete la fe? Ese pueblo del que habla Moltmann es como el pueblo en Éxodo del Antiguo Testamento, que está camino a una tierra prometida. Es la tierra entera hoy, en este momento, en el año 2020, en el siglo XXI, que está en Éxodo y está como en una especie de desierto hacia una tierra prometida, mirando al mañana desde el desierto de la pandemia. Y bueno, como siempre tenemos espías que, como el pueblo de Israel, enviaron a espiar la tierra prometida. Y algunos de esos espías regresaron llenos de esperanza y otros llegaron espantados de terror. Yo le prefiero creer a los que tienen esperanza. Y esperaría que ustedes también. El segundo pensador o teólogo del cual quiero hablar y que tiene que aportarnos mucho en este tiempo de pandemia se llama Dietrich Bonhoeffer. Para quienes me conocen saben que es uno de mis teólogos favoritos. Y he titulado su aporte al momento actual de la siguiente manera: resistencia a la voracidad de la reacción totalitaria. Es cierto, como dicen los filósofos que mencioné antes, Agamben, Zizek incluso y Hahn, sobre todo este último, que va a haber una reacción totalitaria de los estados, de control ciudadano, unas dictaduras, digámoslo así. ¿Qué hacemos entonces nosotros? ¿Qué haríamos si ese es el caso? ¿Cómo nos vamos a comportar? Bonhoeffer nos enseña. Bonhoeffer vivió también en medio de una pandemia muy diferente a la nuestra, pero pandemia al fin, era la pandemia fascista del Tercer Reich. Y luchó contra ella, contra ese gobierno autoritario, absolutista. Se rebeló contra eso, incluso conspiró contra Hitler y se unió a la Organización de la Resistencia. Él fundó junto a muchos otros lo que se llama la Iglesia Confesante y decidió quedarse en Alemania durante toda esa gran tragedia, teniendo la oportunidad de irse a Estados Unidos o a otro país. La historia de vida de Bonhoeffer es como un género mixto. Él comienza como en un cuento de hadas. Nació en 1906 en una familia prominente de Alemania. Era un hombre alto, poseía un físico atlético, ojos azules, cabello rubio, ¿verdad? En aquel entonces eso era, en el tiempo de Hitler, pues era símbolo de pureza, aria, etc. Encajaba perfectamente con el estereotipo de Hitler. Pero cualquier afinidad entre Bonhoeffer y esa ideología del Tercer Reich se quedaba solo en eso, en simple físico, digamos. Bonhoeffer utilizó sus contactos personales fuera de Alemania para apoyar la insurgencia contra el régimen. Se rebeló contra el régimen autoritario. Eso es una de las cosas que tenemos que aprender. Un hombre de integridad impecable. Bonhoeffer también funcionó como la conciencia de los conspiradores, elogiando su coraje moral y reforzando su resolución. Dos aspiraciones clave de la vida de este hombre, Bonhoeffer, fueron la renovación de la iglesia y el pueblo alemanes y sus planes de casarse con su novia de aquel entonces, María von Wedemeyer.
y ambas cosas fueron cruelmente frustradas. En 1943 fue arrestado por la Gestapo y encarcelado por 2 años y finalmente ejecutado, ahorcado por orden de Adolf Hitler. Si algunas decepciones son leves, las de Bonhoeffer fueron aplastantes. ¿Cómo manejó Bonhoeffer esas decepciones en medio de una situación de crisis tan terrible en el mundo? Aunque escribió varios libros, la respuesta a esta pregunta se encuentra más en las cartas a sus padres, parientes, prometida, a sus amigos, a su cuñado. Esas cartas están recopiladas en varios libros que ya son prácticamente clásicos. Letras desde la prisión y letras de amor o cartas de amor desde la prisión en la celda 92. Con el aislamiento social por delante para todos nosotros en este momento, así como tenemos que permanecer casi que encerrados, teniendo casa por cárcel, las reflexiones de la prisión de Bonhoeffer ofrecen muchos consejos, lecciones destacadas. Y quiero mencionar 5 para luego ya ir terminando estas reflexiones. La primero que podemos aprender de esas cartas de Bonhoeffer es: concéntrate en lo que realmente importa. Concéntrate en lo más importante. Según Bonhoeffer, no todas las decepciones son iguales, e instó a ordenar las prioridades. Este es un buen momento para ordenar prioridades. Abro comillas, él dice lo siguiente en una de sus cartas: casi no hay nada que pueda hacerte más feliz que sentir que cuentas para algo con otras personas. Lo que importa aquí no son los números, sino la intensidad de las relaciones. A la larga, las relaciones humanas son lo más importante en la vida. Dios nos usa en sus tratos con los demás. Todo lo demás está muy cerca de la arrogancia. Es decir, lo que tenemos ahora es relaciones y más relaciones y solamente relaciones. No importa cuántas, lo importante es la intensidad de cómo logremos gestionar nuestras relaciones en este momento. Eso es lo más importante. Relaciones, la salud, el cuidado mutuo, la solidaridad. Segunda enseñanza de Bonhoeffer en la cárcel de la Gestapo. Bonhoeffer dice: mantente alegre, sigan alegres. Él escribió una carta a su prometida María que decía lo siguiente: sigue siendo alegre, paciente y valiente. Sigue siendo alegre, paciente y valiente. ¿Qué 3 palabras más importantes para usted y para mí hoy? Sean alegres, sean pacientes y sean valientes. Y le dijo también a su cuñado: extendé la hilaritas, es decir, el sentido del humor. Incluso en medio de las dificultades puede prevalecer un optimismo alegre. La alegría era, de hecho, una de las cualidades permanentes de Bonhoeffer, a pesar de los horrores de esa prisión, de la Gestapo, de la Segunda Guerra Mundial. En su famoso poema de la prisión que se llama ¿Quién soy?, la estrofa de apertura dice: a menudo me dicen que saldría del confinamiento de mi celda con calma, alegría y firmeza, como un escudero de su casa de campo. Tercer enseñanza de Bonhoeffer para nuestro tiempo: abrace el optimismo, sea optimista. El enfoque de Bonhoeffer sobre la vida en prisión no era permitir que el confinamiento, estar encerrados, restringiera realmente su actividad. Literalmente no se quedó quieto mientras esperaba su esperanza de que se materializara la libertad para él. Él decía lo siguiente: leo, medito, escribo, paso arriba y abajo en mi celda, sin frotarme contra las paredes como un oso polar. Lo mejor es apegarse a lo que uno todavía tiene y puede hacer. Aún queda mucho, y no dejarse dominar por el pensamiento de lo que uno puede hacer y los sentimientos de resentimiento o descontento. Cuarta enseñanza de Bonhoeffer para nuestro tiempo: compárate con los menos afortunados, no con los más afortunados. Que nuestra comparación sea hacia abajo y no hacia arriba. Cuando las cosas no funcionan como cabría esperar, lo natural es absorberse a sí mismo, perder la perspectiva y verse envuelto en la autocompasión, en la autocomiseración.
La envidia es el oxígeno para una respuesta poco saludable a la decepción y la envidia prospera en comparación con otros, sobre todo en la comparación con los más favorecidos. En pocas palabras, Bonhoeffer parece haber evitado ese peligro al compararse hacia abajo, no hacia arriba. La opción de la sociedad tiene que ser solidaria, por eso tenemos que ver quién necesita más, no quién tiene más. Ve, hay gente que pasa publicando en redes sociales que es que tienen que dar fulanitos, tienen que ponerle esto a los otros, que por qué no le quitan a aquel, que le pongan impuesto más bien a los otros, que porque esos ganan mucho, porque aquellos tienen plata, porque estos el Estado les mantiene su salario intacto, que los otros. Envidia, y eso va a amargarlo a usted. Compárese hacia abajo, quién necesita más y cómo usted puede ayudarle a esa persona. Y hágalo. Quinta y última enseñanza de Bonhoeffer a nuestro tiempo. El creyente debe caminar a través de sus decepciones con Dios. El sentido de Bonhoeffer de vivir la vida ante Dios se puede escuchar en la canción de Hugo Wolf que citó en 2 cartas, una a sus padres y otra a su cuñado. En esas cartas decía lo siguiente: en la noche, venga la alegría y el dolor, y antes de que te des cuenta, ambos te dejan y van al Señor para decir cómo los has soportado. La alegría y el dolor irán a Dios para acusarnos, y le van a decir a Dios cómo soportamos la alegría y cómo soportamos el dolor. Por último, el último pensador y teólogo del cual quiero hablar se llama Pierre Teilhard de Chardin. Era un teólogo, paleontólogo y filósofo francés que vivió entre 1881 y 1955. Su visión clara y original de la evolución, como la de Darwin, le costó la persecución del Santo Oficio del Vaticano. Le fue cancelada su cátedra en el Institut Catholique. No vio en vida ninguna de sus obras teológicas, ya que no tenía el permiso de impresión por parte de la Iglesia. Fue desterrado en 1951 y solo 4 años antes de su muerte a algún lugar recóndito de Nueva York. El domingo de Pascua de 1955 su féretro es llevado al cementerio por una sola persona y su tumba se encuentra actualmente a unos 160 kilómetros de la ciudad, siguiendo el río Hudson, donde nadie lo podría ya encontrar ni recordar entre la maleza. Pero a mí me llama mucho la atención que siempre la Iglesia, los cristianos, están en contra de la ciencia, como si la ciencia, como en ese caso de Pierre Teilhard de Chardin, como si la ciencia compitiera con la fe. La evolución no compite con la fe, la ciencia no compite con la fe. Y ahora encontramos entonces a un montón de cristianos que están en contra de las vacunas, los antivacunas, que niegan el calentamiento global, que niegan el cambio climático, que niegan la biología en cuestiones de género y que finalmente estaban negando, y algunos siguen negando, la pandemia, como si no existiera. Gobernantes, incluso presidentes de naciones, que dicen, no, eso no es con nosotros, y ahora están viendo una crisis terrible en sus países. Pues una enseñanza de este teólogo es que la fe sí puede ir de la mano de la ciencia y tenemos que retornar a confiar de nuevo, volver a confiar en la medicina, en la ciencia, en la biología y no tenerle miedo como creyentes, sino más bien incorporar la enseñanza y los avances tecnológicos y científicos a nuestra fe, porque eso fortalece nuestra forma de vida y nuestra forma de creer. Lo que yo pienso que se avecina desde las cristiandades evangélicas y desde las cristiandades en general, en el cambio que viene, es que creo que tendremos que repensar, y van a tener que repensar muchas personas, muchos cristianos, muchos creyentes, las pentecostalidades, así es como lo llamo yo, las pentecostalidades, ese pensamiento mágico de que
como soy cristiano, Dios puede protegerme de todos los virus y no me va a tocar. Me sigo reuniendo, haciendo cultos en la iglesia, haciendo misas, haciendo reuniones, porque el Señor está conmigo y no me va a tocar el virus. O ahora que hay miles de muertos, en realidad hay que repensar la idea de que como cristianos andamos orando por los enfermos y se curan todos, sin dejar de creer que Dios hace milagros. Hay que repensar cómo hemos estado predicando sobre eso. El peligro de los mesías de ultraderecha, evangélicos y republicanos en Estados Unidos para las democracias latinoamericanas. Eso es un peligro que hay que repensar. También el discurso escatológico o apocalíptico como amenaza. El mundo se está acabando, siempre se está acabando el mundo para muchos de ellos. Hace no mucho tiempo estaban diciendo que el mundo se acababa, no sé qué es, creo que el 22 de septiembre, no sé cuál año, que la luna roja, que la luna de sangre, que los días más largos, que los cortos, que esto, que el otro. Siempre están pensando en que se acaba el mundo. Eso es un peligro y hay que repensarlo, dejarlo atrás. La interpretación errada de la ciudadanía celestial. Muchos cristianos dicen, bueno, es que mi ciudadanía no es de este mundo, yo ya no soy de este mundo, yo pertenezco al cielo. Y por lo tanto no hago caso de los mandatarios terrenales, yo le hago caso al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sobre todos esas autoridades y esos poderes. Eso es un error garrafal. Eso es un error. Tenemos dos pasaportes. Los cristianos creyentes tenemos dos pasaportes, el pasaporte terrenal y el pasaporte celestial. Y mientras estemos en la tierra, el pasaporte terrenal nos hace ciudadanos de la tierra. Y tenemos que optar por ser ciudadanos responsables en la tierra. Mientras estemos en el cielo, seremos ciudadanos del cielo nada más. Pero de momento estamos acá. Y termino entonces con esta reflexión a nivel prácticamente como una declaración que quiero dejarles a ustedes y termino esta conversación. Ojalá me comenten, ojalá me digan qué les parecieron algunas de las ideas que hoy estuve conversando con ustedes. Esto se llama una confesión de resistencia y esperanza. Concluimos aferrados a la fe y caminando junto a muchos otros seres, creyentes y no creyentes, afirmando con el también teólogo Hans Kung: a partir de Jesús, siervo sufriente de Dios, es posible reconocer y también confesar, esperando contra toda esperanza en la protesta y la oración. 1. Que Dios, aun en medio de un dolor aparentemente sin sentido, sigue misericordiosamente presente. 2. Que Dios, si bien no nos preserva de todo dolor, sí nos guarda en el dolor. 3. Que por nuestra parte hemos de intentar, siempre que sea posible, mostrar nuestra solidaridad en el dolor y hacerla efectiva. 4. Que no hemos de limitarnos a aguantar el dolor, sino que, a ser posible, hemos de combatirlo, sobre todo en las situaciones y estructuras que lo producen. Bienvenido a otro episodio de El Círculo, un espacio para conversaciones reales, información honesta y entrevistas significativas sobre la vida, la iglesia, cultura, liderazgo y todo lo que se le asemeje. Si tenés algún comentario, pregunta o duda, escribinos al correo info@interludio.org. No olvides suscribirte y si te gustó lo que hacemos, podés compartirlo.